Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días. Gracias a Dios por este día que el Señor nos ha dado. Gracias a Dios por cada una de las cosas que a lo largo de este año hemos podido tener de nuestro Dios, porque ya estamos próximos a poder terminar este año, poder festejar y celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues asimismo darle gracias por todas las cosas que el Señor nos ha dado. Gracias a Dios por ello, hermanos. El 27 de este mes estaremos teniendo un culto de acción de gracias. Ahí esperen las indicaciones que les estaremos dando, hermanos, pero pues queremos congregarnos, ¿verdad? En línea, ¿verdad? Queremos aprovecharlo para poder tener esa gratitud a nuestro Señor, alabarle por cada una de las cosas que el Señor nos ha dado. 27 de diciembre, el próximo domingo también, hermanos, estaremos pues celebrando la Navidad. Esperen también las instrucciones, hermanos, que les estaremos dando más detalladas, que al rato nuestros hermanos en el tiempo de los anuncios también estarán hablando y diciendo, hermanos. Pero gracias a Dios por todo lo que el Señor nos está dando, gracias por todo lo que el Señor nos está permitiendo. Y bueno, hermanos, porque podemos tener la oportunidad de poder seguir estudiando y meditando la palabra de Dios. Espero que haya impreso las lecciones para sus hijos, ¿verdad? Y por ahí también por WhatsApp, ¿verdad? Les estuve mandando el material, ¿verdad? Que puedan aprovecharlo, que sea como una guía. Hablando con mis hijas, ¿verdad? Ellas me dicen, papá, es que eso nos ayuda también, ¿verdad? Para poder ir siguiéndote y para poder también captar más de la enseñanza. Y bueno, hermanos, pues también se los pudieron imprimir, pues ahí para que ustedes puedan seguir esta enseñanza y cada uno de los puntos de los cuales vamos a estar hablando. Y bueno, hermanos, el título de la serie que estamos estudiando es Como aquellos siervos, como aquellos grandes siervos de Dios, así también nosotros. Así como ellos, ¿verdad? Hicieron caso a la palabra de Dios, vivieron como Dios quería que vivieran, ¿verdad? Y a través de sus vidas podemos tener un gran ejemplo. De la misma manera es necesario que nosotros vivamos, sigamos, ¿verdad? Actuemos. En donde hemos estado estudiando, hermanos, el ejemplo de estos grandes siervos que encontramos en la palabra de Dios. Ya vimos el ejemplo de Abraham, que así como él, es necesario que cultivemos una relación íntima con nuestro Dios. Es necesario que la cultivemos. Ya vimos también el ejemplo de Juan el Bautista, que así como él, es necesario que menguemos para que Cristo crezca. De la misma manera vimos también el ejemplo del profeta Elías, ¿verdad? Hace 8 días en el culto vespertino, que así como él, hermanos, es necesario que vivamos en la presencia del Señor, así como Elías vivía vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿verdad? Vivía continuamente en la presencia de nuestro Señor, y es importante que nosotros también lo hagamos. Y hoy estaremos viendo, hermanos, estaremos estudiando, estaremos reflexionando, analizando nuestro máximo ejemplo. El ejemplo de ejemplos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y es que no hay más grande y mejor ejemplo para nuestra vida que la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Él es el perfecto. Él es perfecto. No hay nada de su hablar, de su pensar, de su sentir y de su comportamiento de lo que nosotros necesitemos tener cuidado. Porque como seres humanos así es, ¿cierto? El mismo Señor Jesucristo, hablando de los fariseos y de los escribas, dijo que algo bueno había en ellos, que era lo que ellos decían, porque era de acuerdo a la palabra de Dios. Así es por eso que les decía, conforme a lo que dicen ellos, hagan ustedes, pero no conforme a sus hechos, porque dicen y no hacen, por lo que se debían de cuidar de sus obras. Y así somos todos los seres humanos, porque somos imperfectos, pero no de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada en su hablar, no hay nada en su pensar, en su sentir, en su comportamiento, de lo cual nosotros necesitemos tener cuidado. Él es el ejemplo perfecto. Él dice la palabra que nunca hizo pecado. Es por eso que es nuestro perfecto ejemplo, nuestro más grande ejemplo, nuestro máximo ejemplo. Cristo tuvo una vida mientras estuvo aquí en la tierra intachable, dejándonos un mandamiento, un ejemplo, que quiere que nosotros sigamos y que guardemos, como nos lo dice el apóstol Pablo ahí en su carta. Vamos por favor a 1 de Pedro, capítulo 2.
Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, como también en Semana Santa estuvimos estudiando. Si usted no ha escuchado, ¿verdad?, esa serie también de estudios que estuvimos teniendo, sigamos sus pisadas, pues le invitamos a que lo haga y que pueda reflexionar junto con nosotros en la palabra de Dios, en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque hay muchas pisadas que es importante que sigamos de nuestro Señor Jesucristo, como también estaremos estudiando hoy. Dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al versículo 23. Si ya lo tienen, por favor, léanlo conmigo. ¿Qué dice 21 al 23? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que sigamos sus pisadas, que sigamos su ejemplo. Es por eso que la invitación en esta mañana es a que sigamos el ejemplo de nuestro Señor. Y como estaremos viendo hoy, la exhortación y la invitación va a girar alrededor de su sentir. Ese sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, por lo que sigamos su ejemplo en cuanto a su sentir, como lo vamos a estar viendo. Y quiero invitarles, por favor, a que leamos la porción base que estaremos estudiando, sobre la cual estaremos meditando, y que los niños también tienen ahí su lección, ¿verdad? En el culto vespertino van a estar estudiando y meditando sobre esto. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8, dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Sí, les invito por favor a que me ayuden a leerlo. Filipenses 2, del versículo 5 al versículo 8. Y bueno, le voy a pedir, ¿verdad?, a Sofi, si me puede ayudar, ¿verdad?, si puede también ayudarme a leer aquí en Filipenses 2, para que lo hagamos de manera alterna, ¿verdad? Que los varones leamos el versículo 5, que las damas junto con Sofi, ¿verdad?, puedan leer el versículo 6, y luego juntos el 7 y nos unimos el 8. ¿Sí, Sofi? Filipenses 2, del versículo 5 al 8, tú leerías junto con las hermanas el versículo 6, ¿sale? Entonces vamos a empezar los varones, el versículo 5, que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Juntos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una vez más les invito a que lo leamos, pero ahora a la inversa, ¿sí? Que las mujeres comiencen con el 5, los varones leemos el 6, luego las mujeres el 7 y juntos el versículo 8, ¿sí? Entonces, damas, junto con Sofi, Filipenses 2, 5, ¿qué dice? haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, y les invito a que le pongamos una marquita ahí, porque esa será nuestra porción base, hermanos. Pero antes de que sigamos meditando en esto, oremos, hermanos, pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por la gran oportunidad que nos das una vez más de meditar en tu palabra, y qué mejor que es en el ejemplo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a que este sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo de la misma manera sea nuestro sentir. Que sea nuestra misma manera de pensar, para que así mismo sea nuestra manera de actuar, de comportarnos,
de vivir, Señor. Ayúdanos, dirígenos, por favor, en este estudio. Abre nuestro entendimiento, por favor, toma en control todas las cosas. Ayúdanos a concentrarnos para que podamos aprovechar al máximo tu palabra, Señor, de tal manera que, como siempre lo hace tu Santo Espíritu, pueda acomodar lo espiritual de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a nuestra situación. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, el título de nuestra enseñanza en esta mañana es Como Cristo. Tengamos el mismo sentir que motivó la Navidad y la salvación. Como Cristo. Tengamos el mismo sentir que motivó la Navidad y la salvación, porque en esta porción que Pablo, ¿verdad?, nos presenta escribiéndole a los filipenses del versículo 5 al versículo 8, encontramos este sentir que motivó a nuestro Señor Jesucristo, que dio pie a que hubiese hoy en día una Navidad, así como la primera Navidad, y que de la misma manera nosotros podamos gozar del regalo de la salvación. Porque si este sentir no hubiese estado en nuestro Señor Jesucristo, ni la Navidad ni la salvación serían posibles. Así que como Cristo, tengamos el mismo sentir que motivó la Navidad y la salvación. Dice Filipenses 2:5, ahí en el versículo 5, en el primer versículo que leíamos de esta porción: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros. En este versículo podemos ver que el apóstol Pablo no solo nos invita a conocer y a admirar el sentir que hubo en Cristo, sino que nos exhorta a tomar la decisión de seguir su ejemplo y tener esta misma manera de pensar, tener esta misma actitud, sin la cual, como lo mencionábamos, la Navidad no se habría dado y mucho menos nuestra salvación sería posible, pues era necesario que Cristo se humanara y naciera bajo la ley, cumpliendo así las Escrituras, a fin de que los planes de Dios para redimir a la humanidad se llevaran a cabo, se efectuaran, se cumplieran, como también Pablo lo dice escribiendo a los Gálatas. Miren, vamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice la palabra del Señor, Gálatas 4, 4 y 5. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo, por favor, hermanos. Gálatas 4, 4 y 5. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice el versículo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, porque era necesario que se humanara, que naciera como un ser humano, pero también nacido bajo la ley, que se sometiera a la ley a fin de cumplirla. Dice, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, porque hijos solamente son aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo y le reciben en su corazón como su Salvador, como también nos lo dice Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esto era necesario. Era necesario este sentir que hubo en Cristo, esta actitud para poder venir a la tierra, humanarse, nacer bajo la ley, ¿verdad? Como todo un ser humano bajo la ley, ¿verdad? Crecer y a los 33 años morir en la cruz para redimirnos, para salvarnos de nuestros pecados. Era necesario que Cristo se humanara y en su humanidad muriera en la cruz por nuestros pecados. Pero ¿cómo sería esto posible si no hubiese tenido este sentir? Si no hubiese tenido esta manera de pensar, si no hubiera manifestado esta actitud? Gracias a que Cristo tuvo este sentir, esta actitud, es que hoy podemos celebrar la Navidad.
que estamos próximos ya, hermanos, a celebrarla. 2 semanitas, ¿verdad? Ya cuántos días nos hace falta para poder recordar y celebrar de una manera especial, porque no es el día, sino es el acontecimiento, lo que es necesario celebrar, lo cual es necesario que lo hagamos en todo tiempo, porque lo más seguro, hermanos, es que no nació en esa fecha, sin embargo la adoptamos también, ¿verdad? Y lo aprovechamos para exaltar y ensalzar el nombre de nuestro Señor, pero esto es gracias a que Cristo tuvo este sentir y podemos gozar de esa seguridad de vida eterna, de esa salvación, gracias también a lo mismo. Así que como Cristo, tengamos el mismo sentir que motivó la Navidad y la salvación. Número 1, el cual tiene que ver con no aferrarnos a nosotros mismos. Con no aferrarnos a nosotros mismos. Qué tremendo es lo que sucede con nosotros. Cuando venimos a este mundo nacemos así, ¿cierto? No he visto ningún bebé, ¿verdad?, que esté así. Por lo general los bebés hasta quieren tener sus brazos, ¿verdad?, sueltos. No nacen aferrados, ¿verdad?, a algo. Sin embargo, conforme empiezan los días y avanzar, comienzan a aferrarse a ciertas cosas, ¿cierto? Hay cosas muy buenas que son necesarias, como lo es el alimento, ¿verdad? Y quieren ese alimento, como es la seguridad que encuentran en su mamá, ¿verdad? En su papá, en sus padres. Comienzan a aferrarse. Pero conforme vamos creciendo, nos aferramos a cosas que no deberíamos aferrarnos. Y nos cuesta trabajo despojarnos, como estaremos viendo después de esto. Sin embargo, Cristo, hermanos, no se aferró. El sentir que motivó la Navidad y la salvación tiene que ver con no aferrarnos a nosotros mismos. Dice ahí, hermanos, en Filipenses capítulo 2, en el versículo 6, el 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego en el 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra forma que encontramos aquí se deriva del griego morfe, lo cual se refiere a la expresión externa de la naturaleza más íntima de una persona. Lo vuelvo a repetir. La palabra forma se deriva del griego morfe, la cual se refiere a la expresión externa de la naturaleza más íntima de una persona. Así que lo que este pasaje nos está enseñando es que Cristo, siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios mismo y manifestando su gloria externa en el cielo, no valoró su posición celestial ni su gloria externa como algo a que aferrarse. Por lo que renunciando a ello, renunciando a su gloria externa, se humanó. Y se dio a sí mismo, como lo dice la palabra de Dios, dándose así la primera Navidad, lo cual no hubiera sucedido si él se hubiera aferrado a él. No hubiera venido, no hubiera nacido y no se hubiera dado la primera Navidad. Pero puesto que no lo hizo, sino que tuvo ese sentir de no aferrarse, es que hoy en día podemos estar celebrando, a punto de celebrar este gran acontecimiento, su nacimiento. Miren lo que dice ahí en Lucas, capítulo 2, versículo 10 y 11, donde podemos encontrar la primer Navidad. Dice la palabra de Dios, Filipenses 2, 10 y 11, dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, Cristo nació para nosotros, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gracias a que Cristo no se aferró, es que podemos tener hoy en día la Navidad. Es que podemos estar listos para celebrarla. Esto es algo maravilloso y digno de alabar e imitar. Pues Cristo renunció voluntariamente a su gloria externa a fin de venir a este mundo y traer paz y esperanza a esta humanidad pecadora. Así que como Cristo, tengamos el mismo sentir que motivó la Navidad y la salvación. Tengamos ese mismo sentir, el cual tiene que ver, hermanos, con no aferrarnos a nosotros mismos. Pues tenemos que reconocer que tendemos a aferrarnos, ¿cierto? Tendemos a aferrarnos.
Nos aferramos a muchas cosas. Tal vez en este momento usted y yo estemos aferrados a algo muy bueno, ¿verdad? Que no debemos de soltar, como lo es la palabra de Dios, como lo son sus promesas, como es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero puede ser que estemos aferrados a cosas que no deberíamos estar aferrados, porque nos hace daño, nos estorba. Pero hermanos, esa es nuestra tendencia. Lo que hace que nos cueste trabajo renunciar a aquello que es necesario que renunciemos a fin de que los planes y los propósitos de Dios se cumplan. Porque cuando nosotros no soltamos eso a lo cual estamos aferrados, y que no debemos de estar aferrados, sino renunciar a ello, los planes y los propósitos de Dios no se pueden cumplir. Así que hay muchas cosas a las que muchas veces nos aferramos y nos cuesta trabajo despojarnos, como por ejemplo nuestros propios planes, para dar lugar a los planes de Dios. Si ustedes y yo nos aferramos a nuestros propios planes, no tomando en cuenta a Dios, no considerando la dirección de nuestro Dios y su voluntad, entonces no podremos dar lugar a los planes de Dios, que son perfectos. Muchas veces nos aferramos a nuestra propia opinión. Es por eso que la palabra de Dios nos exhorta a no ser sabios en nuestra propia opinión. Nos aferramos a nuestra propia opinión y entonces no podemos dar lugar al consejo de Dios. No podemos dar lugar al consejo que encontramos de la palabra de Dios. Muchas veces también, hermanos, nos podemos ver que nos cuesta trabajo despojarnos, ¿verdad?, de aquello que nos aferramos para dar lugar a Dios, como lo es, hermanos, nuestra propia voluntad, para cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hermanos, Cristo no lo hizo. Muchas veces, hermanos, nos aferramos a nuestros propios deseos y no podemos dar lugar a los deseos de Dios. Cristo no se aferró a ello. Nosotros tampoco lo hagamos. Cristo no vino aferrado a sus propios pensamientos, a sus propios planes, a sus propios deseos, a su propia voluntad, a su propia opinión. No, Él vino para hacer la voluntad del Padre. Miren lo que dicen estos pasajes, por favor. Vamos a Juan, capítulo 4, versículo 34. Juan 4, 34. Porque, hermanos, y esto es muy importante, y más ahora que estamos terminando un año y vamos a iniciar, en donde muchas veces se hacen planes, pero hermanos, como lo estaremos viendo también al inicio de año, antes de hacer planes, hermanos, es necesario buscar la dirección del Señor. Buscar su voluntad. ¿Qué es lo que quiere para nuestra vida, hermanos? Como lo estaremos estudiando, ¿verdad? Así como Pablo lo hacía. Y Pablo le preguntó al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo mismo que nosotros debemos de estar buscando en nuestra vida, hermanos, a fin de hacer su voluntad y no la nuestra. Pero muchas veces nos aferramos a nosotros mismos, no así Cristo. Miren lo que dice ahí en Juan, capítulo 4, versículo 34, dice, Jesús le dijo a los apóstoles que habían y le habían traído de comer, ¿verdad? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese es mi propósito, esa es mi prioridad. También de la misma manera en capítulo 5, versículo 30, 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cristo no buscaba su voluntad. Y la pregunta es, ¿tú y yo buscamos nuestra voluntad? ¿O estamos buscando la voluntad del Padre? Porque si estamos buscando nuestra voluntad, tal vez es porque estamos aferrados a nosotros mismos, lo cual no debería de ser, porque este no fue el sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera lo podemos ver en el capítulo 6, Juan 6:38, que nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ese mismo sentir es necesario que esté en nosotros, que hemos nacido y estamos en esta tierra, no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. De la misma manera, hermanos, en Mateo 26, ¿se acuerdan cómo oraba? 3 veces oró de la misma manera cuando oraba al Padre y le rogaba, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, manifestamos nuestro deseo, nuestro anhelo, pero al final de cuentas lo importante, hermanos, es hacer la voluntad del Padre. Como dijo Cristo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué se hizo?
la voluntad del Padre. Porque fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Y entonces esa copa amarga, hermanos, que era que los pecados se descargaran sobre sus hombros de toda la humanidad, hermanos, se dio. Y entonces el Padre le dio la espalda. Y ahí fue cuando se escucharon esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Qué tremendo! Hermanos, qué importante es esto. El no aferrarnos es algo necesario para nuestra vida. Pues muchas veces, por aferrarnos a aquello que no podemos retener, que no debemos estar intentando retener, muchas veces nos quedamos sin aquello que no podemos perder. Muchas veces terminamos perdiendo aquello que no debemos perder en nuestra terquedad, en nuestra necedad de estar aferrados a aquello que no debemos aferrarnos. Por estar aferrados a nosotros mismos. Es cuando, hermanos, llegamos a perder cosas valiosas, importantísimas. Y eso es lo que está pasando hoy en día en el mundo. ¿Cuántos varones, damas han perdido su matrimonio por aferrarse a aquello que no deberían de aferrarse? Como una relación ilícita, como un deseo impuro, como lo es un hábito pecaminoso, como lo es una actitud egoísta centrada en sí mismo. ¿Cuántos hijos se han perdido de la bendición, verdad, de poder tener un futuro brillante, maravilloso? ¿Por qué? Porque se han aferrado a aquello que no deben de aferrarse. ¿Cuántos cristianos, hermanos, nos perdemos la bendición de estar dentro de los planes de Dios y regocijarnos en su voluntad, recibiendo las bendiciones de estar sirviéndole y estar cerca de Él? Porque estamos aferrados a este mundo. Y lo que nos ofrece este mundo, hermanos, no nos aferremos. Cuando nos aferramos a aquello que no debemos de estar aferrados, nos perdemos de aquello que no deberíamos de perder, que son cosas valiosas. Hermanos, es necesario que tomemos la decisión de no aferrarnos a aquello que no podemos retener, que es necesario que soltemos. Afirmo 7 en la primera parte, pero leamos desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Porque esa es la consecuencia inmediata de no aferrarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es? Despojarnos de nosotros mismos. Esa debe de ser la consecuencia inmediata de no aferrarnos a aquello que no debemos aferrarnos. Es el despojarnos de ello. Despojarlo de ello, quitarlo de nosotros. Tiene que ver con despojarnos de nosotros mismos. Cristo no se aferró a su posición celestial y gloria externa, ya lo veíamos, sino que se despojó de ella. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y es que lo que nos dice este versículo, aquí hay que tener cuidado, pues no quiere decir que Cristo se vació de su deidad en cualquier manera, como algunos lo han creído, que Cristo dejó de ser Dios. Eso no es verdad, es una interpretación incorrecta. Pues el apóstol Pablo continúa en este versículo 7 hablando de lo mismo que está hablando en el 6 y en el versículo 5, hermanos, en esos versículos. Por lo que Cristo se despojó únicamente de aquello que no se aferró. ¿Qué nos aferró? A su posición celestial y a su gloria externa, a esas prerrogativas de su divinidad, hermanos. A eso no se aferró. No se aferró a su trono y corona, hermanos. No se aferró, hermanos, a todo ese esplendor, a su majestad externa, sino que se despojó de ella, lo cual era necesario para venir y humanarse. Para nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue 100% hombre, sin dejar de ser 100% Dios en su naturaleza interna. Por lo que le pide es que su gloria externa le fuera restaurada. Porque iba a morir, iba a resucitar y, como lo podemos ver, iba a ser exaltado. Y eso es lo que le está pidiendo. Miren lo que dice ahí en Juan, capítulo 17, versículo 4 y 5. Juan 17, 4 y 5. Dice la palabra de nuestro Dios. Juan 17, 4 y 5 dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y luego sigue hablando, pero principalmente en el versículo 4 y 5 dice, ahora pues, en el 5, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Está hablando de qué? De su gloria externa. Hermanos, Cristo se despojó de su posición celestial a la diestra del Padre, de su gloria externa. Así que Dios el Hijo, hermanos, renunció a su forma externa de Dios a fin de humanarse y cumplir los planes y propósitos del Padre, hermanos, como podemos ver que era un motivo de gran gozo. Y voy a invitarle a todas las hermanas que lo tengan listo junto con Sophie, si me ayuda a buscar Hebreos 12:2, para que en un momento más lo puedan leer, hermanos, porque podemos ver eso. Dios el Hijo renunció a su forma externa de Dios a fin de humanarse y cumplir los planes y propósitos del Padre, lo cual no hizo de mala manera, ni manifestando pena por tener que hacerlo, ¿verdad? Ay, tengo que hacerlo, ¿verdad? Tengo que ir y morir, tengo que despojarme. No, Cristo se despojó a sí mismo, vino a la tierra y murió en la cruz con gozo y con agrado. Como lo vamos a ver, por favor, varones, el Salmo 48, y las hermanas, ¿verdad?, junto con Sophie, que lean Hebreo 12:2, hermanos, que era motivo de gozo. La voluntad, al hacer la voluntad del Padre para Cristo, fue algo que le complacía, no fue algo que hizo a la fuerza. Miren, por favor, varones, Salmo 48, y luego las hermanas, Hebreos 12:2, dice Salmo 48. Dice así la palabra del Señor, varones, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y el hacer tu voluntad, dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Era algo que le había agradado y le agradaba a Cristo. ¿Qué dice, por favor, hermanas, Hebreos 12:2? ¿Qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Dice puesto delante de él, puesto en los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, había gozo, ¿verdad? Dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, hermanos. Qué bendición es esto, hermanos. Así que como Cristo, de la misma manera nosotros, no solo no nos aferremos, sino también despojémonos de nosotros mismos, a fin de cumplir con agrado, con gozo en nuestro corazón, los planes y propósitos de nuestro Dios, a fin de cumplir la voluntad de Dios. De otra manera, hermanos, no es posible que suceda esto. Nosotros mismos llegamos a ser los más grandes estorbos que la voluntad de Dios pueda enfrentar, por lo que es necesario que en nuestro caso nos despojemos de nuestro yo, de nuestro viejo hombre, para poder rendir nuestra voluntad a Cristo y entonces servirle, como estaremos viendo, hermanos, en los siguientes puntos, porque no es posible esto. Es por eso que hemos estado hablando y comenzamos, así como Abraham, cultivemos una relación íntima con Dios. Porque no es posible todo lo demás si no estamos bien con Dios. Es necesario que así como Juan, menguemos para que Cristo crezca. Porque no es posible todo lo demás si nosotros no menguamos. Si no como estamos viendo en el ejemplo de Cristo, si nos aferramos y no nos despojamos de nuestro yo, de nuestro viejo hombre. ¿Cómo vamos, hermanos, a poder lograr y servirle al Señor si no vivimos en su presencia como Elías? Hermanos, tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo, hermanos, que motivó la Navidad y la salvación, el cual tiene que ver, número 1, con no aferrarnos a nosotros mismos. El cual tiene que ver, número 2, con despojarnos de nosotros mismos. Pero también, número 3, tiene que ver, hermanos, con tomar la forma de siervo. Con tomar, hermanos, la actitud de siervo.
con tomar la forma de siervo como lo hizo Cristo. Dice ahí en Filipenses 2, hermanos, ahí del versículo 5 al versículo 7, ahora la segunda parte, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Se dan cuenta? No se aferró, se despojó, y entonces dice: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Porque no había manera, hermanos, de poder tomar esa forma de siervo si se seguía aferrando y no se despojaba. Cristo no se aferró a su forma externa de Dios, sino que se despojó de ella a fin de tomar una forma. ¿Cuál fue esa forma? Sí, una forma humana, pero antes de eso está tomando otra forma. ¿Cuál es? Una forma de siervo. Al ser hecho semejante a nosotros en nuestra humanidad, pero a fin de poder servir para los planes y propósitos del Padre. Y qué maravilloso es esto también, hermanos, pues siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de señores, tomó el papel de un siervo a fin de cumplir la voluntad del Padre y servirnos. Y esto fue algo que él mismo dijo que había venido a hacer a la tierra. Él no había venido a ser servido, como un rey es servido, como un señor es servido. Él había venido a la tierra porque esa es la forma que había tomado de un siervo, para servir y atender cada una de nuestras necesidades, principalmente la más importante, que era la salvación de nuestra alma. El rescatar nuestras almas de la condenación eterna. ¿Qué dice ahí en Marcos 10:45? Marcos, capítulo 10, versículo 45. Dice la palabra de nuestro Dios, Marcos 10:45. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre, dice, no vino para servir, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Cristo? Vino a servir. El Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo más lógico era que naciera en un palacio, ¿verdad? En todo su esplendor y realeza, ¿verdad? Y que recibiera toda honra, ¿verdad? Y gloria y ovaciones, ¿verdad? Y si le sirvieran y sirvientes a su disposición, hermanos. No sucedió así. No fue de esa manera, hermanos. Sin este sentir, la Navidad y la salvación no serían posibles. Sin embargo, gracias a que Cristo tuvo este sentir, estaremos celebrando una vez más su nacimiento en esta Navidad y seguiremos disfrutando de su salvación. Por lo que así como Cristo, hermanos, tengamos este mismo sentir y tengamos una actitud de siervos, una actitud de servicio. Este es el ejemplo que Él nos dejó y quiere que sigamos, ¿cierto? Porque Él, hermanos, no es de aquellos que dicen y no hacen. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo y lo hizo, hermanos, y por eso su ejemplo tiene tremenda autoridad. Su vida, miren lo que dice ahí en Juan capítulo 13, versículo 1 al 15. ¿Cómo decirle que no? Aquel que lo estaba haciendo. Juan 13, versículo 1 al 15. ¿Recuerdan ese acontecimiento? Qué tremendo, hermanos, por ese sentir, por esa actitud, hermanos, nos amó hasta las últimas consecuencias. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, vamos a leerlo en forma alterna, hermanos, por favor, vamos a buscarlo. Sofi, si nos ayudas, hermanas, vamos a leerlo en forma alterna. Juan 13, las mujeres leen el 2, los hombres el 1, las mujeres el 2, y así terminamos en el versículo 15, por favor, ¿sí? Juan 13, del versículo 1 al versículo 15. Y vamos a leerlo así, hermanos, en forma alterna. Los varones el primero, las mujeres el segundo, y nos unimos en el versículo 15. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban,
como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse solo los pies. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque juntos, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Gracias, Sofi. Gracias, hermanos. Hermanos, dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y eso es lo mismo, hermanos, que nosotros debemos hacer, hermanos. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. Como lo estaremos viendo en el siguiente punto, hermanos. No hay manera de humillarnos a nosotros mismos a fin de obedecer a nuestro Señor si no tomamos este papel, el papel de siervos. Si no tenemos esta actitud, la actitud de siervos, si no tenemos este corazón de siervo, si no tenemos esta mente de siervo para poder servir a nuestro Señor, para sus planes, sus propósitos. Pero por eso es muy importante que así como Cristo, tengamos el mismo sentir que motivó la Navidad y la salvación, el cual tiene que ver con no aferrarnos a nosotros mismos, el cual tiene que ver con despojarnos a nosotros mismos, el cual tiene que ver con tomar la forma de siervo, hacernos siervos nosotros mismos, hermanos. Y número 4, el cual tiene que ver con humillarnos a nosotros mismos y ser obedientes. Con humillarnos a nosotros mismos y ser obedientes, hermanos. Dice ahí la palabra de nuestro Dios, hermanos, nuevamente. En el versículo 8 igual, pero leamos toda la porción. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este versículo podemos ver que nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo cuando Él mismo se hizo obediente, lo cual era importante, lo cual era necesario que fuera de esta manera, pues no había otra condición en la que podía humillarse y obedecer así, más que estando en la condición de hombre y haber tomado una forma de siervo. Y es que no fue cualquier cosa despojarse de su trono y corona, como lo cantamos, ¿verdad?, en ese himno precioso, y toda su gloria externa, para venir a nacer en un lugar en el que guardaban los animales, ser acostado en un pesebre, hermanos, porque no había lugar para ellos en el mesón. No fue cualquier cosa dejar todo su esplendor y majestad para venir, humanarse y crecer en una situación de pobreza, aprendiendo y desarrollando el oficio de un carpintero, lo cual para nada es algo despreciable o denigrante. Sin embargo, comparado con su majestad, sí era algo humillante.
ante lo cual Él tomó la decisión de humillarse a sí mismo, como también ante muchas otras cosas que experimentó y sufrió hasta llegar a su muerte, lo cual tampoco fue cualquier cosa. Su muerte, hermanos, fue una muerte cruel y despiadada, fue una muerte despreciable y vergonzosa, en la que fue escarnecido, hermanos, en la que fue burlado, ¿verdad? Y por nosotros, dice la palabra de Dios, hecho maldición. Hecho maldición. Como lo dice ahí en Gálatas 3:13, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por nosotros fue hecho maldición. Hermanos, Él se humilló a sí mismo para que esto se diera. Pero si no hubiese habido este sentir, hermanos, no habría sucedido. En la sociedad, hermanos, en la cultura romana, la palabra cruz era una obscenidad que no debía pronunciarse ni siquiera en sus conversaciones cotidianas. Y es que para los romanos, la cruz era el más bajo nivel de la degradación humana. Era el más bajo nivel de la degradación humana. Es por eso, hermanos, que ahí es donde le daban muerte a los criminales. Porque eran humillados, escarnecidos, ¿verdad? Era algo cruel. Hermanos, así veían ellos la cruz. Por eso Pablo dice que estaba escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero gracias a que Cristo se humilló a sí mismo de esta manera y se hizo obediente para morir a la cruz, la salvación es una realidad. La salvación es una realidad para todo aquel que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, esto es algo que está al alcance de todos. Y esto gracias a que Cristo tuvo este sentir. Miren lo que dice ahí en Hebreos 5. Pues no fue fácil, hermanos, pero en su humanidad Cristo aprendió a obedecer. Aprendió la obediencia y se humilló a sí mismo para someterse, hermanos, y llevar a cabo la voluntad del Padre. Dice ahí en Hebreos capítulo 5 del versículo 7 al versículo 9. Hebreos 5, 7 al 9 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que obedecen. ¿Y qué es necesario obedecerle para poder ser salvo? Lo que nos dice la palabra de Dios, que es necesario arrepentirnos, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Dice así que, dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor. Dice, tiempos de refrigerio, ahí en Hechos 3:19. Y que pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. De cierto te digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es necesario que le obedezcamos en eso, a fin de que podamos ser salvos. Hermanos, qué tremendo es esto. Seguimos viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y dando honra y gloria, hermanos, porque qué tremendo es esto. En nuestro caso, todos venimos al mundo para vivir, ¿cierto? Sinceramente, nadie crece queriendo morir. Algún día sucederá. Sin embargo, Cristo nació con esa mentalidad, que algún día iba a morir. A eso había venido también, para morir, hermanos. Y este era su deseo, eso era algo que Él deseaba. Morir por nosotros, como lo vemos nuevamente ahí en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el hecho de que Cristo se humillara a sí mismo de esta manera es algo que al pasar de los años ha sido difícil de comprender. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué hermanos, por qué es que murió de esta manera? ¿Por qué es que padeció así? ¿Por qué las cosas sucedieron así? No lo alcanzamos a comprender. Sin embargo, la única manera, hermanos, es entenderlo desde el punto de vista del amor, que así fue, porque Cristo nos amó, porque el Padre nos amó. Como también alguien lo escribiera de esta manera:
¿Por qué vino mi Salvador a la tierra? Y a los humildes fue. ¿Por qué eligió Él un nacimiento humilde? Porque así fue como me amó. ¿Por qué bebió la copa amarga de la aflicción, el dolor y la desgracia? ¿Por qué sobre la cruz fue levantado? Porque así fue como me amó. Así fue, hermanos, como Él nos mostró su amor, su grande amor para con nosotros. Hablando humanamente, no fue fácil. Nuestro Señor Jesucristo luchó. Sin embargo, a pesar de sus luchas, hermanos, puesto que nos amaba y porque nos amó, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no cualquier muerte. De la misma manera es necesario que así como Cristo, tengamos este mismo sentir que motivó la Navidad y la salvación. Pues nuevamente, solo de esta manera los planes y los propósitos de Dios serán cumplidos y nuestras vidas serán agradables a nuestro Dios. Así que reflexionemos. ¿Tenemos este mismo sentir? ¿Tenemos, hermanos, este mismo sentir que hubo en Cristo? Solo de esta manera el propósito de Dios para tu vida, para mi vida, será cumplido. Y tendremos una vida llena de dicha y satisfacción. Joven, solo de esta manera, no aferrándote a lo que no te debes aferrar, sino despojándote, haciéndote tú mismo siervo al Señor, ¿verdad? Humillándote a ti mismo para obedecerle y llevar a cabo su voluntad. El propósito de Dios para tu vida se cumplirá. Solo de esta manera tu vida será llena de dicha y satisfacción, sabiendo que el propósito para el cual nacimos, para el cual naciste y fuimos salvos, se está cumpliendo, se ha cumplido. Nos hemos estado aferrando a algo. Preguntémonos, ¿a qué te has estado aferrando en este tiempo? En este tiempo de pandemia, ¿a qué te has estado aferrando? ¿Es algo bueno? No lo sueltes. ¿Es algo que te ayuda para ser edificado y para cultivar cada vez más tu relación con Dios? No lo sueltes, síguete aferrando a ello. Pero si es algo que te está estorbando, si es algo que te está enfriando, si es algo que nos está alejando de los planes y propósitos de Dios, es necesario que nos despojemos de ellos. Hemos estado aferrando a algo. ¿A qué te has estado aferrando? ¿Qué es aquello que no hemos querido soltar, pero que es necesario que soltemos si queremos que los propósitos de Dios? ¿Qué es aquello que necesitas soltar, tomar la decisión de soltar, de ya no seguirte aferrando a ello, sino despojarte de ello, a fin de que los planes de Dios se cumplan en tu vida? ¿Qué es? Suéltalo. Despojémonos de ellos, porque solo así los planes de Dios se cumplirán. Solo así. Hay cosas que no debemos retener, a las que no debemos aferrarnos, pues si insistimos en retenerlas y aferrarnos a ello, terminaremos perdiendo aquello que no debemos perder. Así que como Cristo, tengamos el mismo sentir que motivó la Navidad y la salvación. Por lo que así como Cristo no se aferró, nosotros tampoco nos aferremos a nosotros mismos. Así como Cristo se despojó de sí mismo, despojémonos nosotros también. Así como Cristo tomó forma de siervo, hermanos, hagámonos siervos a nosotros mismos. Tomemos también este papel y tengamos esta actitud de siervos. Así como Cristo se humilló a sí mismo y fue obediente hasta este extremo de morir en la cruz, humillémonos nosotros también y seamos obedientes en todo lo que Dios quiere. Y seamos obedientes en todo lo que Dios quiera. Sin duda que no es fácil. No es fácil. Para nuestro Señor Jesucristo en su humanidad tampoco lo fue. Pero gracias a que Él lo logró, hermanos, es poderoso para socorrernos a nosotros también. Dice ahí en Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15 y 16 también nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dependamos del Señor. Como Cristo tengamos el mismo sentir que motivó la Navidad y la salvación. Es verdad, no es fácil, pero con Cristo lo podemos lograr. Solo tenemos que decidirlo. Hermanos, tomemos la decisión de no aferrarnos, despojarnos de nosotros mismos, hacernos siervos a nosotros mismos, humillarnos delante del Señor para obedecerle en todo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por el sentir que podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Gracias a lo cual hoy podemos estar listos y preparándonos para celebrar y festejar una vez más su nacimiento, la Navidad. El inicio de ese sacrificio que hizo por nosotros, a fin de que podamos ser salvos. Y gracias a ese sentir fue culminado en la cruz, en donde Él derramó su sangre por nosotros. Y hoy nosotros podemos tener seguridad de vida eterna. Ayúdanos de la misma manera a no aferrarnos. Ayúdanos a despojarnos. Ayúdanos a tomar este papel de siervos, humillarnos y obedecerte. Ayúdanos, Señor. Y si hay alguien que no te conoce, yo te pido por favor que le ayudes, a fin de que pueda arrepentirse y ejercer esa fe en ti que salva. Así, con rostros inclinados y ojos cerrados, ya tiene usted a Cristo en su corazón. Si usted muriera, que anhelamos que todavía falte mucho tiempo, pero hoy en día todos estamos expuestos, y más con este virus, ¿está listo para ir a la presencia de Dios? ¿Tiene la seguridad de que al morir va a ir a la presencia de Dios al cielo? Si no es así, seguramente es porque usted aún no ha tenido ese encuentro personal con Cristo. Pero hoy lo puede tener, porque Cristo está llamando a la puerta de su corazón. Ahí en Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ese es usted, y dice: oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Lo único que Él está esperando es que usted se arrepienta de sus pecados, le pida perdón a Dios, ponga su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador y le invite a entrar en su corazón. Si a usted le gustaría hacerlo, le invito a que repita conmigo esta oración y que se lo diga a Dios con fe. Que lo diga, porque la oración no es lo que le va a salvar, sino la fe con que usted le diga esta oración. Vamos a orar. Padre, reconozco que soy pecador. Estoy arrepentido. Por favor, perdóname. Limpia mi corazón y ayúdame a vivir de acuerdo a tu palabra. Creo que Cristo es el único que me puede salvar. Es por eso que en este momento le abro la puerta de mi corazón y le invito a que entre y me salve y me dé el regalo de la vida eterna. Gracias, porque sé que conforme a tu palabra, esto ha sido así. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si usted tomó esta oración, gracias a Dios, háganoslo saber, por favor, a la persona que le compartió este link ahí en la página, por favor, háganoslo saber, y le invitamos a seguir con nuestras transmisiones para que usted se pueda seguir edificando a través de la palabra de Dios. Y si hermano, nosotros ya hemos tomado esta decisión, pero nos damos cuenta, hermanos, que este sentir que hubo en Cristo no ha estado del todo en nuestro corazón, hermanos, tenemos la oportunidad para cambiar esto. Y que podamos poner en práctica la palabra de nuestro Señor y que Él nos ayude para que así como Cristo tengamos el mismo sentir que motivó la Navidad y la salvación. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense.